Buenas noches, amigos. Buenas noches, hermanos de todo el Perú y de las naciones vecinas que se conectan a esta hora. Gracias por asistir a este nuevo esfuerzo del Ministerio Luz. Tenemos esta noche algo que Dios quiere hablar a nuestros corazones y sorprendernos. Buenas noches, Pastor Sar, parte del equipo de Logo. Muy buenas noches, amado Homero, y a todos ustedes, y Pastor César Vasconcelos desde Brasil. Buenas noches, Pastor José Luis Macasi desde Huancayo, parte del equipo. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Qué bueno conectarnos. Buenas noches, José Antonio, que es desde Lima. Muy buenas noches con todos. Realmente estamos muy contentos de poder estar reunidos aquí con todos ustedes. Y bueno, expectantes de lo que va a suceder esta noche. Homerito. Buenas noches, Kelly. César Esparza está también en Lima en los controles. Kelly, buenas noches. Sorpréndenos, Kelly. ¿Qué tenemos en la noche? Cuéntanos un poco. Buenas noches. Estamos muy expectantes esta noche acerca del tema que tenemos para el día de hoy. Realmente muy agradecidos y contentos de la palabra que el Señor ha puesto en el corazón del pastor César Vasconcelos. Estamos muy felices de todos los que se han conectado también el día de hoy con nosotros. Y para iniciar este tiempo, ¿qué les parece si empezamos este tiempo orando, ¿no? Entonces, entregando este tiempo al Señor, invitamos al pastor José Luis Macasi y a su esposa desde la ciudad bella de Huancayo. No sé si nos podrían acompañar en este tiempo de oración. Amén. Adelante, pastores. Qué bueno tenerlos a todos juntos, hermanos, así como dice la palabra, no todos juntos, en armonía, es ahí donde el Señor envía bendición y vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo que nos permites estar aquí reunidos con un propósito, ser edificados conforme a tu palabra. Te pedimos, Señor, bendice este tiempo, bendice a tu siervo César Vasconcillo, usa sus palabras, las palabras que tú pongas en su boca, Señor, sean de bendición y de edificación para cada uno de nosotros. Te entregamos este hermoso tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Así es, queridos amigos, queridos hermanos. Adelante, José Antonio. Amén, amén. Qué hermoso es poder estar reunidos en esta hora desde todas partes del Perú, ¿verdad? Costa, sierra, selva, y en verdad que no hay barreras ahora para poder estar reunidos y aprender más de la palabra de Dios. En esta hora estoy más que contento y me siento muy privilegiado de poder presentarles a un gran amigo mío desde el vecino país de Brasil, ¿no? Aunque estamos un poquito todavía con ¿no? Por lo que pasó la semana pasada, pero hay amor entre nosotros, entre el pueblo de Dios y más entre los amigos también. Y bueno, quiero presentarles en esta hora como les decía, a un gran amigo. Él no solamente es un conocedor de la palabra de Dios, sino también es un adorador, alguien que está conectado de corazón a corazón, y en este caso es al corazón de nuestro Padre Celestial. No solamente conectado de corazón, sino también se ha preparado muy bien para poder bendecir tanto en el área de la iglesia como también fuera de la iglesia. Y para mí es todo un privilegio que él pueda estar con nosotros en esta noche compartiendo. En verdad, espero que sea de mucha bendición para todos nosotros, para todos ustedes. Y en esta hora quiero presentar, ¿no?, sin más preámbulo, al pastor César Vasconcelos. Adelante, pastor. Gracias, José Antonio, todos los hermanos, pastor César, el liderazgo de esta idea que viene de Dios, que es justamente unir ministros de alabanza y todos los siervos de Dios acá en Sudamérica y otras partes para desarrollarnos mejor nuestro ministerio. Yo estoy muy contento, para mí es un privilegio muy grande recibir esta invitación de compartir por un tiempo la palabra de Dios y algunas cosas que
bajo su dirección, que sean de bendición para todos nosotros, que nos ayuden y nos capaciten a estarmos más listos, más preparados para hacer la obra de Dios. Unas rápidas palabras, nomás. Yo soy creyente ya hace un buen tiempo. Este año estoy haciendo 30 años de ministerio desde que empecé. Yo empecé muy jovencito en la ciudad de Belém, en el norte de Brasil, en la Amazonía brasileña. Yo nací en la ciudad de Belém y ahí decimos nosotros que es un privilegio nacer en la misma ciudad que nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo digo que soy brasileño porque nadie es perfecto, ¿no? Entonces ustedes peruanos y los demás disfrutan de tantas comidas ricas y esas cosas, y es un privilegio estarmos en contacto así para servir al Señor. Y siempre trabajé con el ministerio de la palabra y también con la cuestión de alabanza, de adoración. Y 12 años atrás, a pesar de trabajar con iglesias, muchas iglesias diferentes en mi ciudad, en diferentes partes de Brasil, yo tuve esta voluntad, sentí que era tiempo de prepararme un poquito más y tuve la oportunidad de irme a California a estudiar. Primero yo estudié, empecé mis estudios de maestría en el seminario Fuller, es un seminario muy conocido, ahí estudiando teología y adoración. Pero cuando los americanos dicen adoración, la palabra que es worship, están hablando no exactamente, están hablando más en términos de liturgia, de todas las cosas que tratan del servicio a Dios, del culto a Dios, de lo que es parte de eso. Y les digo, hermanos, que a pesar de estudiar mucho, leer mucho antes, fue una experiencia muy buena, que realmente amplió mi manera de mirar, hasta porque, por ejemplo, teníamos clases, un libro, donde estudiábamos cómo fue la música desde el principio de la iglesia cristiana, del siglo I, cómo eran las cosas hechas en las sinagogas, y esto nos hace comprender bien, con el pasar de los siglos, cómo la música fue usada. O sea, te lleva a entender lo que hacemos hoy, no solamente basados en una visión de hoy, de 2, 3 décadas atrás, pero sí de una manera más amplia. Y eso te ayuda a tener un cimiento mejor para desarrollar el ministerio. Así que me fue muy precioso ese tiempo que estudié en Fuller, pero yo no terminé esta maestría. Yo me fui a la Universidad Vanguard y ahí ya empecé a estudiar el tema del liderazgo, que fue realmente lo que estudié más. Y también, a pesar de que en mi carrera profesional he trabajado para multinacionales, para compañías que eran como que las mejores y mayores del mundo en su área, y ahí trabajaba como gerente y cosas semejantes, pero ahí también yo aprendí como que la teoría está conectada en términos de liderazgo, y eso me fue una gran bendición. O sea, esos últimos 10 años fue de mucho aprendizado, y la oración que estoy haciendo es: Señor, ayúdame a compartir eso, porque yo me siento muy bendecido y quiero bendecir a las personas con informaciones y con otras cosas que tengo aprendido. Así que, sin tomar mucho tiempo hablando de mí, me gustaría de empezarmos a entrar en el tema de hoy. Y yo voy a compartir un poco la pantalla. Y una cosa, hermanos, en algunas partes de esta administración, yo voy a preguntar cosas a ustedes. Así que se puede poner ahí, escribir su opinión. Yo estoy aprendiendo un poco de cómo usar. Ok, ya tengo el chat acá. Muchas gracias a todos que están escribiendo. Pero yo voy a veces hablar algunas cosas y me gustaría de escuchar ustedes algunas informaciones para que podamos compartir juntos. Vamos entonces creo que ahí están mirando, ¿no? ¿Y qué vamos a tratar? Justamente, ¿cómo debemos hacer eso? ¿Cuál es el papel, lo que nos toca a nosotros como líderes, como pastores, como personas que están responsables por el servicio a Dios, por el culto a Dios? ¿Cómo podemos hacer eso con excelencia? O sea, de la mejor manera que posible. Me gustaría yo estoy empezando redes sociales en español justamente esta semana. Dios ya puso en mi corazón eso hace más tiempo, pero si alguien quiere después añadir, en español es César Vasconcelos ESR, que significa En Servicio del Reino. En portugués ya tiene muchas más cosas, en Instagram, Facebook y YouTube es César Vasconcelos SR. Entonces, no más información en caso alguno de ustedes quieran.
Y yo creo que lo que voy a proyectar acá en la pantalla, si alguno de los hermanos considera que es interesante, después puede buscar la dirección justamente de Logos Perú, y ustedes pueden agarrar a eso si les parece que está interesante. Va a haber una manera que va a estar disponible para ustedes, y espero que sea de bendición. Primero vamos a considerar algunas cosas. Yo tengo hablado con algunos amigos míos estos últimos tiempos que tengo cambiado un poco la manera de tratar algunas cosas en términos de la iglesia. Y les digo a ellos que no es que yo no soy más espiritual como era antes, pero yo empecé a entender que nosotros somos hombres y Dios nos hizo con un alma. Y hasta las cosas espirituales y hasta las cosas ministeriales que hacemos están muy conectadas con esta realidad de que somos hombres viviendo aquí en el planeta Tierra. Y quiero que usted no se olvide de este primer punto. Nosotros existimos y actuamos acá bajo la influencia que tenemos de la sociedad, de nuestra familia, de nuestra cultura. En verdad, todo lo que nosotros somos es porque hay otros que nos... Alguien dice, mira, esta persona es como que chaparra. No. ¿Por qué decimos esto? Porque hay una otra persona que es alta. Y el hecho que no somos solos en este mundo nos hace tener esas referencias. Entonces, muchos de ustedes son de Perú. Yo nací en Brasil, estoy viviendo en Estados Unidos. Y cuanto más percibe que las personas son diferentes, porque fueron hechas, moldeadas segundo su familia, su cultura, su sociedad, su país. Porque hasta cuando vamos a tratar de cosas espirituales, de cosas bíblicas, estos elementos nos van a hacer mirar y comprender las cosas segundo nuestra manera de ser, la manera que fuimos hechos y la manera que estamos actuando viene de eso. Entonces, además de eso, justamente es acá en nuestra mente, en nuestro cerebro, que pensamos, que sentimos, que tomamos decisiones y que actuamos. Y es acá que Dios quiere trabajar, porque si algo no se pasa acá, nosotros no somos unos muñequitos que Dios va a hacer cualquier cosa, sino Él quiere tratar con nosotros como personas, como sus hijos, para que podamos pensar, entender, discernir las cosas de Dios, sentir, tener experiencias con Él, y así que podamos actuar de una manera que Él se va a glorificar. Y de esta manera es muy importante. Una vez más, a veces estamos viviendo hasta en la iglesia sin percibir quién somos, por qué somos así. Y un tercer punto que es realmente fundamental es que necesitamos conocer la voluntad de Dios. No solamente estamos siguiendo la tradición del lugar, de la iglesia, de los costumbres religiosos del lugar donde estoy, pero yo necesito lo que realmente es la voluntad de Dios, lo que Él quiere conmigo, con mi familia, con mi nación, con mi ministerio, lo que Él tiene para mí, para que yo pueda, lo que Él quiere hacer con mi vida, cuáles son sus planes y justamente lo que yo debo hacer. Y yo escuché una vez una persona decir que lo importante no son tenernos las respuestas ciertas, pero sí que podemos hacer las preguntas correctas, ciertas. Y hay una pregunta que me gusta mucho, que es ¿por qué hacemos lo que hacemos del modo que hacemos? Nuestro cerebro, él es como que a veces se torna un poco perezoso. Nuestro cerebro, a él le gusta cuando él no necesita trabajar, cuando las cosas son hechas como que en rutina. Entonces, ahí él va siguiendo con eso y es más tranquilo. Pero en verdad, la manera que nosotros nos desarrollamos, crecemos, es a través del desconforto. Cuando nosotros tenemos que cambiar nuestra rutina, salimos de nuestra zona de conforto, es a donde estamos empezando a desarrollar y a crecer. Entonces la pregunta es, piense en todas las cosas que usted hace en tu ministerio, hasta tal vez
en tu familia, ¿por qué actúas así? Sin embargo, porque alguien te dice para que actuaras así y porque ya tuviste experiencias buenas y malas, algunas salen mejor, otras no salen buenas, y vas aprendiendo para siempre hacer las cosas de una manera. Pero a veces cuando nomás descubrimos esas cosas y estamos haciendo así, ya no pensamos más que las cosas pueden ser mejores, que las cosas pueden ser hechas de una manera diferente. Y acá esta pregunta como que nos hace un reto. Si usted es pastor, si usted es un líder de alabanza, de adoración, es una pregunta que quiero que esta noche estés haciendo para ti mismo. ¿Por qué yo estoy haciendo lo que yo hago de esta manera? ¿Por qué el servicio en mi iglesia empieza de esta manera y durante el servicio las cosas se pasan así y después termina así? ¿Cuál es la razón por qué eso se pasa? Hay una historia, no sé si ustedes conocen en Perú, de una familia que la madre, la hija iba a preparar un pescado para comer, y ella puso como que un lugar para entrar en el horno y cortaban el pez en el medio. Y siempre esta muchacha miraba a su madre hacer eso. Ella cortaba el pez en el medio, ¿no? Por la mitad, y ponía las dos partes dentro del horno. Y una vez ella se preguntó y dijo: mami, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué cortamos? ¿Por qué partimos el pez y ponemos en el horno de esta manera? Y la madre le dijo: ¿sabes qué? Yo no sé por qué hacemos eso. Yo siempre miraba a mi madre haciendo de esta manera. Y aprendí, y por eso siempre hago así, y ahora tú ya estás haciendo. Y esta madre, la madre de la chica fue a hablar con su madre y le preguntó: ¿por qué siempre hiciste así? Y hasta la madre de ella no sabía muy bien. Buscaron a la viejita, la madre de la madre, y le preguntaron: ¿por qué, madre, hiciste así? Siempre hiciste de esta manera, y nosotros estamos siguiendo como que 4 generaciones. Y esta señora muy viejita dijo: lo que pasaba es que cuando vivíamos ahí hace tantas décadas atrás, nuestro horno era muy chiquito y el pez no podríamos ponerlo ahí entero. Y la única manera de poner en el horno para cocinar era cortando partido en el medio. Y lo que pasa, ellos estaban por generaciones nomás repitiendo una cosa sin saber la razón para hacer eso. Así que les digo que este es un punto que yo quiero que usted piense, porque la idea es justamente que usted pueda pensar: ¿por qué estamos haciendo lo que hacemos de este modo que hacemos? En términos de qué estamos hablando eso. La primera cosa que vamos a pensar sobre eso, por qué hacemos lo que hacemos, del modo que hacemos, es en términos de líder y de liderazgo, en términos de líder y liderazgo. Cuando yo estuve estudiando en California, fue muy interesante. Como les dije, yo ya trabajaba desde los 18, 19 años como un líder en mi iglesia, como líder de un grupo de alabanza, líder de los jóvenes, no más porque alguien me puso ahí. Y yo no sabía las cosas, las implicaciones de ser un líder, cuál era mi papel, qué yo tenía que hacer, lo que estaba supuesto para un líder hacer. Y aún leyendo en la Biblia y todo más, no tenía una idea muy buena sobre eso. Después de un tiempo fui a trabajar en compañías con posiciones de liderazgo, de gerencia, y aún así no sabía muy bien. Y cuando miramos este punto de líder y liderazgo es algo que está presente por hace mucho tiempo, pero en verdad los estudios conectados en la academia, las universidades, están empezando a estudiar, empezaron a estudiar este tema desde el siglo pasado, el siglo XX, particularmente cuando se empezó a algunos procesos conectados a grandes compañías. No más informaciones para ustedes. Uno de los puntos ministeriales que más tengo trabajado es justamente en la formación de líderes, debido a esta maestría en liderazgo. Dios me hace ver muy claramente
que necesitamos trabajar con líderes, perfeccionar líderes, porque los líderes son claves para cambios en la tierra, sea dentro de las cuestiones ministeriales de la iglesia para bendecir gente. Siempre que hay un líder de Dios adelante del pueblo de Dios, cosas tremendas se pasan. Pero también los líderes son fundamentales, son clave para los cambios en nuestra sociedad. Nosotros somos latinos, vivimos en Sudamérica, sabemos cómo necesitamos de buenos líderes que produzcan cambios positivos en la realidad, en la sociedad. Y ahí, ¿por qué esta idea de liderazgo? Muchas veces, si yo pregunto a ustedes cuál es tu idea sobre líder, lo que es, muchas veces vamos a pensar en la jerarquía de uno que está siempre teniendo la autoridad de darle órdenes a los otros, ¿no? Es una cosa que está muy conectada con nuestro estilo latino. En Brasil, ¿sabe lo que pasa? Muchas veces uno quiere ser el líder, porque si él es el líder, él va a tener poder de hacer que su voluntad prevalezca en relación a los otros. Va a ser el poder. Nosotros ministramos en ese seminario de liderazgo sobre esta realidad. Y si usted mira del Antiguo Testamento, esta es la realidad de un líder. El líder en el Antiguo Testamento es aquel que da las órdenes, que la gente tiene que obedecer. Es el patrón del rey. El rey es lo que tiene la autoridad y la gente tiene que honrarle, obedecerle todo el tiempo. Y miras eso en 1 Samuel, cuando Samuel habla sobre la realidad del rey, que él va a decidir, el pueblo tiene que seguirlo. Cuando vamos para el Nuevo Testamento, nuestro ejemplo más grande y perfecto de líder es nuestro Señor Jesús. ¿Y sabes lo que pasa cuando vamos a mirar a Jesús como un líder? Él no es ese que está dando las órdenes todo el tiempo. Él es aquel que dice que está para servir, está para preparar sus liderados, para desarrollar el potencial de los liderados, para que ellos estén subiendo el nivel de capacidad para desarrollar los propósitos de Dios en su vida. Jesús era perfecto, sabía todo, tenía todo el poder, y él no estaba ahí solamente para dar orden a los discípulos, pero para tratar con ellos, perfeccionarlos, darles habilidades y después enviarles a cumplir el propósito de Dios en su vida. Porque Jesús sabía que iba a salir, iba a regresar a los cielos. Hermanos, nosotros como líderes no somos eternos, ¿verdad? Que sí, necesitamos siempre tener esta visión. Si Dios me puso en una posición de liderazgo, es porque Él ya me ha dado alguna cosa y yo como un líder necesito compartir lo que Él me ha dado, hacer una inversión en mis liderados y prepararlos para que puedan cumplir los propósitos de Dios en su vida. Y cuando pensamos eso en términos de la iglesia, ¿cuál es nuestro papel? Y aquí me gustaría de tratar con ustedes un poco de la teoría del liderazgo. Y voy a compartir la pantalla una vez más. Mira, los estudiosos, y acá me voy a basar en un teórico que se llama Peter Northouse. Es uno de los libros que yo uso en mis clases de liderazgo. Y él nos presenta algunos elementos, algunos componentes del liderazgo. Y les estoy hablando de teoría. Y ojalá tomara que ustedes no estén aburridos. En este tiempo no estoy predicando, nomás estamos en un tiempo de enseñanza para que nuestra mente reciba, ¿no?, conocimiento y cosas que pueden ayudarle en ese sentido. Y si tienes algún comentario que puedes hacer, yo voy a poner acá para que miren más las preguntas también. Miren, ¿cuáles son estos componentes, estas cosas que necesitamos conocer y saber para sermos líderes más preparados, que podemos hacer las cosas de una manera lista? Primera cosa, liderazgo no es simplemente una posición o una situación a donde hay una persona, un líder,
que esté no, como que dando órdenes todo el tiempo para las otras personas. Liderazgo es un proceso. Un proceso es algo dinámico. ¿Qué es proceso? Es una palabra que viene del latín y significa una serie de acciones o fenómenos que involucran diferentes partes y que generan un resultado específico. Un proceso son acciones o son fenómenos, cosas que se pasan, que envuelven diferentes partes y eso produce un resultado específico. O sea, las cosas como que no son tan sencillas. El liderazgo es un proceso donde hay gente que está envolvida y hay una interacción y hay fenómenos, hay situaciones se pasando mientras el líder y el liderado y las situaciones están pasando, y la manera como el líder maneja esas cosas va a producir un resultado específico. Un liderazgo no es una persona que dale comando y los otros le siguen. Hay mucha interacción en eso. Los estudiosos del liderazgo, hay una teoría que es una teoría llamada teoría de los rasgos. Esta teoría cree que un líder se nace líder, que no se desarrolla. Esa es una teoría que ya no hace mucho sentido, no es considerado en términos de nuestra realidad, pero justamente porque la cuestión no es que un líder tenga algunas características que lo hagan a ser alguien especial, alguien que está hasta como que arriba o alguien mejor que los otros. No, la teoría se comprende que el liderazgo es un proceso, o sea, una persona que logra conducir, desarrollar este proceso con los otros y logra obtener los resultados que se buscan. Él es un líder que es efectivo, que está teniendo éxito en su liderazgo. Entonces, liderazgo no está basado en quién el líder es, si él es alguien que habla bien, si es alguien que tiene carisma, si es inteligente, no. El liderazgo está conectado con este proceso y es un proceso dinámico, es algo que necesitamos poner mucha atención. Bueno, pero no solamente liderazgo es un proceso, liderazgo también implica influencia. ¿Qué es influencia? Influencia en los estudios de liderazgo es una palabra técnica, que justamente es la manera que el líder y sus liderados se relacionan. Es la manera que el líder trata, habla, actúa para con sus liderados y más. No, la influencia no es solamente del líder para los liderados, pero también de los liderados para con los líderes. Eso es algo que como pastores y como líderes de alabanza, nosotros no trabajamos solitos. Nosotros necesitamos de gente que esté conosco. Y a veces tenemos un plan y lo buscas como que influenciar este grupo de alabanza o de la iglesia. Hermano, vamos a hacer eso. Pero a veces el grupo como que reacciona o tiene sugerencias, tiene algunas ideas y es como que una influencia que viene para los líderes. ¿Se acuerdan que yo hablé que es un proceso dinámico? O sea, esta interacción siempre va a tener, y les digo, eso es muy bueno, porque cuando juntas más gente con la multitud de consejos, tienes sabiduría. Así que nosotros como líderes debemos valorar las opiniones de nuestros liderados y así vamos a construir cosas buenas. Pero comprenda, la influencia es la manera que yo me relaciono con mi liderado, o si yo soy un liderado, la manera como yo me relaciono con mi líder. Y todo eso podemos desarrollar para buscar excelencia. Si no relacionamos bien con nuestro liderado, no vamos a lograr buenos resultados como líderes. Así tenemos que poner atención en eso también. No más, un tercer elemento, y este es muy importante. Liderazgo implica metas comunes. Hermanos, cuando yo me di cuenta de eso, para mí fue muy especial,
Porque a veces imaginamos que es necesario tener un líder solo porque tiene que ser así. En verdad, el proceso de liderazgo, ponga eso, aguarde bien, es porque necesitamos lograr una meta. Necesitamos llegar a un buen lugar. Necesitamos conquistar algo. Necesitamos cambiar nuestro día de hoy para un futuro mejor. Eso es muy importante. ¿Por qué existe un líder? Es para llevar un grupo que hoy no está satisfecho con la realidad que vive y que planifica y que visiona y que percibe que hay un mañana, un futuro que puede ser mejor. Y por esto este líder va a trabajar con la gente para llevarlos a lograr esta posición, a llevar este grupo a llegar en este futuro mejor. Mira, todos los líderes de la Biblia o los líderes de la historia, ¿qué pasa? Los grandes líderes son gente que lograron algo, que conquistaron algo. Si usted mira a Moisés como un líder, él logró un futuro mejor. El pueblo estaba viviendo en la esclavitud en el Egipto y les inspiró una visión. Mira, hay un Dios que nos puede sacar de la esclavitud, de este sufrimiento. Vamos para un futuro mejor. O sea, este líder tenía una meta que no fue más solo una meta de él, pero fue la meta de este pueblo. A pesar que conocemos el pueblo de Israel, ¿no? Eran terribles, justamente como yo soy terrible y tal vez usted también es terrible. No somos muy fáciles para escuchar los propósitos de Dios. Y mira, o sea, si yo soy un líder, yo no estoy un líder para quedarme parado, reposado y la gente me obedece, van a hacer lo que... No, un líder tiene la responsabilidad de inspirar al pueblo por una mañana mejor, por un futuro mejor, porque lo que vivimos hoy no está bien, no estamos satisfechos. Una persona que está satisfecha con la realidad de hoy no tiene lo que es necesario para un líder, porque un líder siempre piensa en una meta mejor. Entonces estás en un lugar a donde los líderes no están te llevando para un lugar mejor, ayúdalo para que entienda que el papel del líder es justamente siempre poder pensar en metas, en un mañana mejor, en un futuro mejor. Este es parte clave del proceso del líder. Si no, no necesitamos de un líder. Y el último punto que me gustaría de tratar sobre eso, en el seminario tomamos muchas horas tratando de eso y algunas otras teorías. Pero mira, este proceso de liderazgo, él abarca el líder, los liderados y las metas. O sea, el liderazgo no es algo que está enfocado en el líder. A veces pensamos, ¿cómo yo puedo ser un líder mejor? No, tienes que considerar quién son tus liderados, en qué posición, en qué nivel ellos están para ayudarte, para que juntos puedan lograr la meta. Entonces, esa es parte, es un proceso que envuelve todo eso. Y más, ¿cómo voy a lograr esta meta? ¿Cuáles son los pasos que yo necesito tomar? ¿Cuáles son las habilidades que yo necesito tener para estar pronto, para lograr eso? Porque si yo no tengo la capacitación necesaria, no voy a lograr llegar allá. Bueno, mi hermano José Antonio habló. Si usted tiene pregunta o algún comentario que quiera hacer, me gustaría escuchar. A cada tiempo voy leyendo aquí los comentarios. Pero nomás para terminarnos este punto específico de liderazgo y pasarnos un poco para la cuestión de alabanza, de servicio a Dios, me gustaría de presentar para ustedes lo que yo llamo de la ecuación de liderazgo. Es una definición que utilizamos en el seminario que a mí me ayudó mucho. Y como les digo, aunque yo ya estaba en posición de liderazgo hace mucho tiempo, esta definición me ayuda siempre que estoy haciendo una cosa para que yo pueda estar entendiendo mi papel como líder. Mira, liderazgo es un proceso por lo cual el líder influencia a los liderados para que se alcancen las metas comunes o la meta común. Si usted es un líder,
yo te hago un reto para que empieces a pensar en tu liderazgo en términos de eso, ¿no? Si estás viviendo eso de esta manera, ¿cómo está el proceso que estás llevando tus liderados? ¿Cómo es tu manera de influenciar tus liderados? Y ahí podemos tratar de muchas cosas, pero piensa, ¿estás tratando de una manera que ellos se sientan motivados, se sientan emocionados? ¿Ya les presentaste las metas que tiene este grupo? ¿Están emocionados para lograr estas metas? Porque si un liderado, hermanos, no está involucrado con la meta, es difícil para un líder llevarlos adelante. Va a sufrir, va a tener dificultades, cosas así. Pero así, o sea, piensa sobre eso. Te quiero dar, a mí eso me está ayudando mucho. Todas las veces que tengo una responsabilidad, por ejemplo, en Los Ángeles, estoy ahí con la responsabilidad del grupo de alabanza de la primera iglesia bautista brasileña de Los Ángeles. Y yo tuve justamente que mirar eso. ¿Cómo voy a influenciar mis liderados? ¿Quién son mis liderados? ¿Cuáles son sus características, sus habilidades? ¿Cuáles son las cosas que el potencial que ellos tienen? Lo que hace bien, lo que hacen mal, lo que necesitan desarrollar y más. ¿Dónde vamos a llegar? ¿Cuál es mi visión para el futuro? De manera que podemos estar juntos y mira, eso es lo que vamos a hacer. Y por la misericordia de Dios, Dios nos está ayudando allá, a pesar de yo estar en Brasil este tiempo por la pandemia y otras cuestiones de papeles que estoy esperando. Pero empieza a pensar en tu liderazgo, en tu iglesia, en tu grupo de alabanza. ¿Cómo estoy haciendo eso? Te pregunto, ¿tienes metas? ¿Cuáles son las metas que tienes para la iglesia, para el grupo de alabanza? Y te voy más allá de las cuestiones ministeriales. ¿Cuáles son las metas que tienes para tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás solamente viviendo cada día uno por vez, sin pensar, sin saber cuáles son los planes y los sueños de Dios que tienen, lo que Él tiene preparado para tu vida? Si no tienes metas, vas a vivir y vas a pasar por esta vida sin las realizaciones profundas que Dios quiere hacer. ¿Cuáles son las metas para tu vida, para tu familia? Los que tienen hijos. Hermanos, el mundo está cambiando. Las profesiones que tenemos hoy van a cambiar en algunos años, no van más a existir. ¿De qué manera estás como un líder de tu casa, actuando por tus hijos y para el futuro de tu familia, de una manera de mirar lo que va a ser el futuro? O sea, esto que te presenté, que es que llamo de la ecuación, esta definición de liderazgo, yo quiero que tome para ti como un reto, ¿no? Va a estar disponible ahí, pero piensa sobre eso. ¿Cómo yo como un líder estoy conduciendo este proceso y qué estoy haciendo para que lleguemos allá? Eso, una vez más, es un material de Peter Northouse y de leadership, de teoría, ¿no? Vamos a adelantar un poquito y para entrarnos en este tema, ¿por qué yo estoy haciendo? Una vez más la pregunta, ¿por qué yo hago lo que hago de la manera que yo hago en términos de culto, en términos de servicio a Dios, de alabanza, de adoración y de música? Ojalá que usted ya esté pensando un poquito sobre eso, ¿por qué estoy haciendo eso? Yo voy, ¿cómo es nuestro culto a Dios? ¿Cuáles son las cosas que realmente son importantes que debemos considerar cuando estamos pensando en términos de nuestro culto a Dios? Y más, ¿cuáles son las bases que usamos para lo que hacemos durante el momento que estamos juntos en la presencia del Señor? Mira, creo que todos conocen la palabra ortodoxia. Decimos, yo creo que es la palabra, ¿no? que se usa también en español. Decimos que hay los judíos ortodoxos, no sé cómo se pronuncia, cuál es la pronuncia en español, pero ortodoxia significa, doxa es gloria en griego y orto es correcto. Ortodoxia es la forma correcta de glorificar a Dios. O sea, ¿por qué será que lo que yo estoy haciendo? Es una pregunta. Lo que estoy haciendo es la manera correcta que Dios espera de mí en términos de su servicio. Miren, hermanos, ¿se acuerdan cuando leemos el Antiguo Testamento? Hay muchas veces que dice ahí, todavía los altos seguían. El pueblo seguía sacrificando en los lugares altos. Y eso no agradaba a Dios.
pero era un costumbre religioso que la gente mantenía en ese tiempo. Significa que ellos estaban haciendo una cosa sin se dar cuenta de la verdadera opinión o de cuál era la voluntad de Dios en términos de adoración. Ellos no estaban siendo ortodoxos, no estaban dando gloria correctamente. Entonces la pregunta que tenemos también, ¿cómo puedo tener confianza de lo que yo estoy haciendo en el momento que la iglesia está junto, adorando a Dios? Es la manera que más le agrada. ¿Cómo puedo estar seguro que esta es la realidad? Y aquí yo empiezo a poner una cosa que es basis, que es algo fundamental que tenemos que considerar. Y les digo, la Biblia es nuestra fuente de información, de orientación, de fe y de práctica, también en términos de liturgia, en términos de servicio de culto a Dios. Y les digo más, nosotros somos iglesia. Y en el Antiguo Testamento no teníamos iglesia. Trataba del pueblo de Israel, los costumbres judíos, las orientaciones que estaban conectadas con la ley de Moisés. Pero ahora estamos en el Nuevo Testamento, tenemos una nueva alianza que está basada en promesas mejores, en la sangre de Jesús, en esperanza de vida eterna. El velo ya está abierto, nosotros tenemos un acceso a Dios. El pueblo de Israel se olvidaba de la ley, ellos practicaban una adoración que no agradaba a Dios. Nosotros tenemos un riesgo de no observarmos cosas que están ahí en la Biblia y simplemente seguirmos una tradición de mi iglesia, de mi congregación, a donde yo voy. Entonces, ponga atención, eso es algo que te invito a estar siempre pensando bíblicamente en el Nuevo Testamento, lo que la Biblia me presenta en términos de culto, de servicio a Dios. Mira, todos nosotros conocemos lo que está escrito en Mateo, el capítulo 12, 34, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Déjame decirte una cosa, esta es una realidad no solamente para nosotros hombres. Yo digo que de la abundancia del corazón de Dios habla la boca de Dios. Y usted sabe, esa es la boca de Dios, ¿verdad que sí? Es acá que Dios habla con nosotros. Esto significa que las cosas que están abundantes en la palabra de Dios son las cosas que están en el corazón de Dios, ¿verdad que sí? Entonces, una vez considerando eso, ahora me gustaría mucho de obtener la participación de ustedes con algunas cosas. Eso me encanta hacer presencialmente, compartir este momento porque es un punto que es como que un reto y vamos a tratar de eso. Mira, si de las cosas de la abundancia del corazón habla la boca y si Dios habla a través de la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿cuáles son las cosas que están conectadas con adoración y alabanza? Mira, ustedes concordan conmigo que esta imagen que está ahí se parece con muchos de nuestros servicios, ¿verdad? Que sí se puede ir escribiendo algo ahí, me gustaría perdón. ¿No les parece que es muy parecido con un momento de adoración que tenemos en nuestra iglesia? Si usted puede escribir ahí, ¿qué clase de cosas? Le voy a hacer una pregunta. Cuando usted piensa en términos de adoración, cuando usted piensa en términos de servicio, el momento que estamos juntos adorando a Dios, si yo pudiera preguntarte, dime en una palabra lo que se pasa en un momento de adoración, un momento de servicio en que la iglesia está reunida. Le pido que pueda escribir ahí un poquito, hasta cosas que usted está mirando ahí en esta pantalla, en esta imagen que estamos ahí. Escriba alguna cosita ahí, yo estoy buscando justamente cómo mirar el chat aquí solo un poquito, pero se puede escribir algo, por favor, escriba ahí diciendo lo que te parece, lo que se pasa. Ok, perfecto, Sara está escribiendo, levantar manos, tocar instrumentos, excelente, gracias Sara. ¿Qué más que usted puede decirme
Palabras, una palabra, dos palabras de cosas que tenemos en nuestras iglesias en el momento del servicio. Si alguien más puede compartir, alabanza. Muchas gracias, Ana. ¿Qué más que puedes decir? Estoy esperando tu participación, es muy importante en este momento. Ministración, cantando, vidas rendidas, adoración, diezmos y ofrendas, proyector de letras, adoración, excelente, muy buenas luces, muy bien, carácter, gozo, cerrar los ojos, presencia de Dios, excelente, muchas gracias. Yo creo que otros todavía van a escribir, pero ahora, mira, isso, involucrados en adoración, pero mira una cosa, y ahora te invito a mirar en la pantalla, porque todo eso que estamos leyendo acá y las sugerencias están correctas en lo que hacemos. Pero sabes que yo fui a hacer una vez, yo fui buscar en el Nuevo Testamento palabras como esas que ponemos y es parte de lo que hacemos como iglesia, y yo me quedé sorpreso con la cantidad que esas palabras que nosotros usamos para los momentos de alabanza y adoración, cuántas veces están presentes como que los dados estadísticos de algunas palabras que usamos en adoración y que están en el Nuevo Testamento. Y mira, yo voy a poner las palabras acá, y yo quiero que usted escriba ahí cuántas veces usted cree que están escritas en el Nuevo Testamento, ¿ok? Mira, algunas palabras son, la primera palabra, son. Gostamos de sonido, ¿no? Cuando el sonido está bueno. ¿Cuántas veces usted cree que está la palabra sonido conectado con culto a Dios en el Nuevo Testamento? Se puede escribir ahí un número, 1, 2, 3, 4, no sé, lo que sea. A partir de ahora vamos a hacer así. Yo estoy esperando su participación, es muy importante en este momento. A cada palabra yo voy a presentar cuántas veces está en el Nuevo Testamento. Todavía estoy esperando tu respuesta. Si usted está ahí conmigo, no me deje. Alguien le puso, Miguel puso 100 en el Nuevo Testamento. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguna sugerencia de número? Cantidad de palabras. Ahora no más solamente el número. 25, ninguno, 50. Mira, vamos a seguir. Sonido. Mira, yo voy a poner el número. Nada se habla en el Nuevo Testamento en conexión con culto a Dios de sonido. Pero las cosas más fáciles ahora, ¿no? Cantores, usted concorda conmigo que cantores es algo que es parte. ¿Cuántas veces está escrito en el Nuevo Testamento la palabra cantores conectados con alabanza? Cantores, si alguien puede decirme, alguien está diciendo 0, ¿qué más? En el Nuevo Testamento, una vez, ¿qué más? Estoy aguardando su respuesta, 0, algo más, puede decir. Mira, usted concorda conmigo, cantores son fundamentales. 5 veces, cantores son fundamentales para un momento de servicio y adoración, 20 veces. ¿Sabe cuántas veces yo fui a buscar? Y yo hice una música más conectada con las palabras originales en griego, así que tal vez podemos tener algún cambio del portugués y de alabanza. Pero cantores en el Nuevo Testamento, 0 veces. Y yo como alguien que canta en la iglesia me quedo, mi Dios, ¿por qué estoy haciendo algo que tú no tratas en el Nuevo Testamento? Yo me quedé sorpreso que en el Nuevo Testamento, que trata de la iglesia, no se habla de cantores, la palabra cantores. Así, de esta manera. Vamos a adelantar un poquito más las palabras músicos. La palabra músicos, bueno, es fundamental en el servicio de Dios, alabanza. ¿Cuántas veces ustedes creen que está la palabra músicos en la Biblia? Una vez más, conto con ustedes, con la participación de ustedes. Alguien está diciendo 0, no es 0. Ya les digo que no es 0. Músicos hay en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es? ¿Qué tal? 2 veces, ya está 10 veces. Mira, como el tiempo está corto, yo voy a hacer, mira, la palabra músicos o músico está una vez en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero mira, la palabra músicos, cuando aparece en el Nuevo Testamento, no tiene conexión con culto, con adoración a Dios. Está en Apocalipsis, el 18:22. Está hablando de Babilonia. Y dice, voz de arpistas, de músicos, tocadores de flauta, jamás se oirá en ti. Yo soy músico, a mí me encanta la música. Y fue una frustración cuando yo miré que en el Nuevo Testamento no están cosas ahí escritas sobre los músicos. Lo que hay de músicos trata de Babilonia. Hermanos,
no sé ustedes, pero yo me quedo sorpreso con estas estadísticas de estas palabras. Pero, por favor, todavía no se va. Tenemos unos minutos, la cosa va a estar un poquito mejor. Pero yo me quedo sorpreso. Porque en nuestro servicio, ¿qué tenemos? Mucho sonido, tenemos cantores, tenemos músicos. Pero cuando miras, no están directamente. Instrumentos. Piense ahí cuántas veces la palabra instrumentos está registrada en el Nuevo Testamento, que es nuestra regla de fe. Yo soy músico. Sí, hermana Patti está diciendo que en Salmos también hay palabras. Seguro que sí. Pero lo que estoy poniendo la énfasis es que las cosas que son específicas para la iglesia, ya vamos a llegar a un punto que todos vamos a estar más confortables. Pero en este punto, nomás yo quiero como que retar a ustedes. Estamos tratando muy del Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces instrumentos? Uno, otras personas están diciendo 0. La respuesta es una vez. Pero también no tiene conexión con culto, con servicio. Está en 1 Corintios 14:7, dice así: los instrumentos como flauta y cítara, cuando emiten sonidos, si no lo hagan bien, no se va a reconocer lo que está siendo tocado. Eso es el apóstol Pablo, está tratando de neumatología, del estudio de la teología del Espíritu Santo, y habla sobre música. Y así va, hermanos, podemos, mira, música, ¿cuántas veces? Imagínate, la palabra música que usamos tanto, una vez solamente, y está conectado con adoración, no. Es justamente en Lucas 15, es la parábola del hijo pródigo. Habla que cuando el hijo más viejo, con más edad, regresa, él escucha la música que estaba ahí. Entonces, dentro de una parábola, no está tratando directamente de eso. Danzas, que es otra cosa que es parte, solamente 2 veces. Y las 2 veces no tiene conexión con las cosas. Trata justamente Mateos y Marcos, es cuando la hija de Herodes danza, y a causa de esta danza, Juan Bautista muere. Entonces usted ve, yo voy nomás a acelerar un poquito por causa del tiempo, pero ahí empezamos a mirar algunas cosas, como la palabra salmos, que es una palabra que también está ahí en el Antiguo Testamento, y ahí sí tenemos 3 veces, y está en conexión con servicio y adoración. Algunas espirituales, ¿no? Pero mira, 1 Corintios 14:26 dice, cuando ustedes están reunidos, uno tiene salmo. Oh, qué bueno. Cuando la iglesia se reúne, Pablo nos enseña, 1 Corintios 14, que ahí en este momento tenemos salmo. Y salmo realmente es todo eso. Es un canto de adoración a Dios. O sea, es parte de lo que Dios quiere. Efesios 5:19 habla, hablando entre vosotros con salmos. O sea, específicamente algo que podemos basarnos para usar en nuestros momentos que estamos juntos. Colossenses 3:16 habla una vez más, alabando a Dios con salmos. Yo voy a ser un poco rápido. Esto es una cosa que hacemos presencialmente en el seminario. Tomamos un tiempo para tratar de eso. Yo lo voy a hacer rápido para podernos adelantar con por lo menos 1 o 2 puntos y ahí pasamos para algunas preguntas. Pero mi objetivo en este momento es como que retarte, desafiarte a pensar un poquito sobre eso. ¿Por qué hacemos lo que hacemos de la manera que hacemos y a veces no nos damos cuenta? Vamos, la palabra aleluya 4 veces. Todas las veces están conectadas con Apocalipsis. Alabanzas 4 veces. Algunas de ellas muy importantes para nosotros, como por ejemplo en Santiago dice, si alguien está alegre, gozoso, cante alabanzas. La palabra cántico, la palabra canto 5 veces en Efesios, Colossenses y 3 veces en Apocalipsis. Cantar 6 veces, adoración 12 veces, incluso una revelación tremenda cuando Jesús nos habla de adorar en espíritu y en verdad. Eso es una cosa nomás como que le dice para que pensemos sobre lo que nosotros estamos haciendo. Primero, el Nuevo Testamento es la base para lo que hacemos para Dios. ¿Y cuáles son las principales énfasis que debemos tener como líderes de alabanza
y así podemos planificar lo que hacemos, nuestra alabanza, en términos de estar muy conectados con las direcciones de la palabra de Dios. Yo les voy a presentar un resumen, no vamos a tener todo el tiempo necesario, pero yo estudiando encontré 5 énfasis que nuestro canto, particularmente en términos de música, porque mira, la adoración está involucrada. La Santa Cena es parte de nuestra liturgia, las ofrendas, nuestros diezmos, los bautismos están conectados. Pero particularmente en términos de nuestra relación vertical con Dios, lo que presentamos a Él, mira, nuestras alabanzas, nuestro canto, lo que hacemos, hay conexión con alegría. Si estamos alegres, vamos a cantar. Llenura del Espíritu. Pablo trata en Colosenses y en Efesios, cuando cantamos, estamos nos llenando del Espíritu de Dios y necesitamos estar llenos del Espíritu. Otra cosa, manifestación del poder liberador de Dios. Pablo y Silas estaban presos en el cárcel. ¿Y qué pasó cuando alabaron, cuando presentaron algo a Dios? Para Dios, en alabanza y adoración, las cadenas se rompieron. Tenemos que, nuestro culto a Dios tiene que romper cadenas, las prisiones que están atando vidas y traer liberación. Adoración es otro punto clave, es una otra, es diferente de alabanza, pero la adoración es justamente nuestra respuesta a persona de Dios. Dios tiene que manifestarse entre nosotros y nuestra respuesta va a ser nomás nos curvarnos. Adoración es reconocer quién Dios es y quién somos nosotros, así nos curvamos porque Él es más poderoso que nosotros. Y por último, nuestro culto tiene que producir palabras de edificación. Que la gente cuando sale de un servicio tiene que estar conectado con Dios y edificado de diferentes maneras a través de lo que hacemos. Mira, piense, les gustaría de presentar eso, cómo son, esa es una estructura que viene de un libro que es muy interesante, es el libro de New Worship, no sé si hay en español, que trata de adoración, desde Barry Leach, un profesor, un maestro allá de California. Él nos presenta 3 dimensiones, así que pastores y líderes de alabanza, piense que hay una dimensión que es el querigma, es la proclamación de la palabra de Dios, que sale de alguien que tiene esta palabra y va para todos. Es quien está ministrando la palabra, es quien está dirigiendo un canto, es quien está dirigiendo la alabanza. Es algo clave, muy importante. Cuando este mensaje sale de una persona del púlpito usualmente y va para la congregación, para la iglesia, una profecía, una enseñanza, un canto que la gente le escucha. Hay otra dimensión que es la liturgia, que es justamente lo que presentamos a Dios, que es algo vertical, lo que direccionamos justo al Señor. Y ahí también está nuestro canto, cuando toda la congregación canta junto, cuando ofrendamos, o sea, cuando estamos en adoración, alzamos manos. Y hay una tercera dimensión que es la coinonía, que es la que se pasa entre nosotros, cuando ministramos unos a los otros. Hay algunos cantos o algunos momentos que estamos orando por nuestro hermano o que le estamos cantando a él un canto precioso, y esto es muy agradable porque el Señor se goza, se alegra y establece su bendición cuando los hermanos están en armonías, unidos. Eso nomás no vamos a tratar mucho, quiero más dejar eso para que usted piense. En nuestro servicio, ¿cuál es el momento que el Espíritu Santo de Dios nos quiere direccionar para el querigma, para la anunciación de una palabra de Dios a través de alguien que enseña, alguien que predica o alguien que está profetizando, algo así, o cantando? Hay la liturgia, que es la adoración vertical, y hay coinonía, que es la interacción unos de los otros. Y vamos a terminar esta parte porque me preocupo con el tiempo y me gustaría de abrir un poquito para preguntas y para interaccionarnos un poquito más. Mi plan es estar en Perú, creo que entre febrero y marzo. Yo iba a estar este año, pero a causa de la pandemia no fue posible. Pero ahora vamos yo creo que vamos a tener esta oportunidad perdón, vamos un poco más posible. Vamos a tener esta oportunidad, estamos el próximo año y tal vez podamos estar juntos ahí compartiendo con más detalles. Pero me gustaría que usted pensara sobre el siguiente: ¿cuáles son
los personajes, qué personajes y las dinámicas del culto cristiano. Esto fue una cosa que me retó mucho. Piense Dios cuando mira el momento que la iglesia va a estar juntos. ¿Quién son los personajes que van a estar involucrados en eso? La primera cosa es la Trinidad. Cuando usted va a reunir su iglesia el domingo, el miércoles, el día que sea, Dios tiene un plan para este servicio. Dios tiene un plan y el plan de Dios es perfecto. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Hay un propósito que Dios quiere obrar en este servicio de una manera gloriosa. Yo creo que Dios quiere que haya salvación, restauración, sanidad, liberación, manifestaciones espirituales. Hay cosas tremendas que Dios quiere hacer. Pero no hay solamente Dios, la Trinidad. Y cada uno tiene un papel. El Padre está en el trono, el Hijo también, y el Espíritu Santo está acá para ministrar cosas. Pero hay la congregación. ¿Qué es la congregación? Son los creyentes y la gente que tal vez algunos de ellos no sean creyentes, están yendo hasta este lugar. Ellos tienen necesidad, quieren experimentar la presencia de Dios, quieren encontrarse con Dios de una manera con la congregación. Qué cosa buena, ¿no, hermanos? Un servicio donde Dios se manifiesta. Hay gente que quiere aprender más de Dios. Hay gente que va en búsqueda de una palabra de Dios específica. Algo, tal vez está pasando por una lucha y necesita escuchar a Dios le consolando, trayendo consuelo, trayendo edificación. Y hay hasta los que no conocen al Señor y van a este lugar. Déjame decirte una cosa. Nuestro Dios conoce todos que van a estar ahí en la iglesia en el momento del servicio. Y Dios tiene un plan perfecto para obrar en el servicio. Pero mira, responsabilidad del tercer o de los terceros personajes que están involucrados y que hacen parte del momento del servicio cristiano neotestamentario, del Nuevo Testamento. Son justamente los dirigentes. Es el pastor, es el grupo de alabanza, son las personas que van a participar, los diáconos que van a servir ahí en este momento. Mira, Dios tiene un plan perfecto. Dios sabe cuáles son las necesidades, las expectativas y por qué la gente está en la iglesia. Y saben que son personas claves para que el plan perfecto de Dios se cumpla y la gente sea bendecida, los milagros acontezcan, la edificación, la palabra de Dios se manifieste como es necesario. Nosotros, pastores, dirigentes del culto, de servicio, dirigentes de alabanza. Ese es un punto que es muy importante que nos podamos desarrollar. Por eso que tenemos que ser mejores líderes en términos de entender las cosas. Esta definición de liderazgo que les presenté. Si yo soy un pastor, tengo una equipe de liderados que vamos a trabajar juntos para bendecir la iglesia. Si soy un liderado, yo tengo que estar en sintonía con mi pastor para que estemos ahí en unidad. Y principalmente, hermanos, si tenemos una meta, que es una meta, yo creo que debe ser para que Dios se glorifique, cumple su voluntad en este servicio. Tenemos que estar en una sintonía, una armonía espiritual muy grande. Porque si no hacemos eso, vamos a tener, la voluntad de Dios no se va a cumplir. Y la pregunta es, ¿estamos siendo líderes de servicio, de culto, de alabanza excelentes? Que logran la meta de que la voluntad y el plan de Dios se cumpla en cada servicio que nosotros vamos a estar participando. Yo creo que ese es un reto, porque a donde Jesús estaba, algo se pasaba cuando él estaba en esa tierra. Pero él nos dijo, a donde están 2 o 3 personas, yo voy a estar ahí. Y si Jesús está en este servicio, algo tiene que pasar, algo especial tiene que pasar. Les voy a dar un testimonio como que cerrando este momento. Yo era líder de jóvenes en mi iglesia. Y había un muchacho que era un muchacho raro, un muchacho muy raro, él no se peinaba bien, era un muchachito que no tenía una belleza física, bien delgado, se vestía así un poco raro, hablaba de una manera rara. Y ¿sabes qué? El pastor, nuestro servicio de jóvenes, era el domingo como que 2 horas antes del servicio de la iglesia. ¿Y sabe qué pasó? El pastor de la iglesia me dijo, mira, yo no quiero que los jóvenes suban para el culto, el servicio principal atrasados. Yo quiero que estén puntualmente. Yo soy obediente. Ok, pastor, vamos a hacer eso.
Y estábamos en un servicio, estaba bendecido y ya estaba en el tiempo de terminarmos ese servicio, ya estaba en la hora. Y hermanos, estábamos gozosos y viene este muchacho y me dice, César, Dios me dio una palabra y yo necesito compartir. Y yo le dije, mira, el próximo domingo tú lo puedes hacer porque vamos a tener tiempo. Este domingo no podemos, no tenemos más tiempo, tenemos que subir. Él me dijo, Dios me dio una palabra y yo necesito compartir hoy. Hermanos, imaginen la escena. Era un hermano que para muchos era como que un tonto, ¿no? Así tenía como hasta problema mental. Era muy sencillo ese muchacho. Y habló eso. Y yo una vez más le dije, mira, no podemos seguir. Tenemos una hora y ya está tarde. Y él me dijo, mira, para hacer las cosas más difíciles, dice, Dios me habló que hay alguien aquí que está con espíritu de suicidio y yo tengo que hablar. Y él dice, ahora que yo sé que este muchacho está loco. Puros jóvenes acá, todos alegres, gozosos. Y él me dijo, insistió hablando y estaba diciendo, yo necesito hablar, yo necesito dar esa palabra. Y les digo, no, hermanos, que somos creyentes. Yo miré a él y dice, mira, tú tienes 1 minuto para hablar lo que quieras y después me regresa el micrófono. Y ¿sabes qué pasó? Este muchacho tomó el micrófono y habló, el Señor me revela que hay una persona acá que está con espíritu suicida y usted quiere quitar su vida, quiere matarse, pero Dios quiere libertarte. ¿A dónde tú estás? Hermana, hermanos, en la segunda fila, una mujer levantó la mano y dice, soy yo. Y vino adelante y oramos por esta mujer. Él oró, ministramos liberación y yo me quedé sorpreso. Pero mira lo interesante, terminó el servicio. La otra semana, un amigo mío que estaba ahí, era misionero, muy amigo mío, me dijo, César, ¿sabes quién era la mujer de la semana pasada? Es mi prima. Ella es una profesional, no me acuerdo si era dentista o abogada, es una persona que vive en otra ciudad, es muy exitosa en su profesión, pero hace 6 meses estaba con depresión. Y lo que pasó es que en el servicio de jóvenes del domingo pasado el Señor la liberó, ya regresó a su casa, está gozosa, se cambió su vida, está restaurada. Un milagro de Dios que se pasó porque hubo un hermano que recibió una palabra de Dios y fue osado y vino hasta mí y yo era el líder de la reunión y mira, ¿qué hice yo? Yo no hice nada, yo solamente no estorbé la obra del Espíritu de Dios, lo que Él quería hacer en esta noche. Y una vida que podría estar muerta en el infierno fue rescatada por nuestro Señor. Dios tiene un plan tremendo a cada servicio que vamos a estar juntos, a cada culto. Es que a veces estamos simplemente haciendo lo que hacemos de la manera que hacemos, sin mirar las escrituras o sin buscar algo más, estamos manteniendo nuestra rutina religiosa y por eso hasta no oramos por algo más, hasta no pensamos en algo más, estamos solamente haciendo lo que hacemos de la manera que hacemos y siempre hacemos y vamos a seguir haciendo. Y ahí a veces Jesús, y les voy una vez más, mire la pantalla, eso, estamos siendo las personas que permiten que el plan de la Trinidad se cumpla perfectamente en nuestros servicios. La responsabilidad está con nosotros. Yo me siento muy desafiado, muy retado para estar en comunión con Dios y para que Él pueda producir todo lo que Él tiene para producir. Mis hermanos, yo estoy hablando mucho, yo no sé cómo ustedes, lo que les parece, cómo están reaccionando, si algo está siendo positivo, pero lo que hablé con nuestro hermano José Antonio es que iba hasta estos 45 minutos o 1 hora, y de ahí íbamos a tratar de algunos temas. Si alguien tiene alguna pregunta, como les digo, este seminario de alabanza es como que de 6 a 8 horas que hacemos presencialmente, y aquí estamos en 45 minutos, nomás tocando en algunos puntos de eso. Si Dios nos permite, podemos hacer algo así en Perú el próximo año, pero si tienen algunas preguntas que podamos compartir, ahora mi pensamiento es no ir más adelante para que ustedes no se queden muy aburridos
y para que podamos tener tiempo de escuchar un poquito y qué les parece, o si alguien tiene que compartir. Invito también a José Antonio, si quiere hablar algo, o Pastor César, no sé quién, si quiere poner algo. José Antonio, por favor. Claro que sí. Muy buena la palabra de Dios que acabamos de recibir, contundente, y realmente es todo un reto, ¿no? Poder asimilar todo lo que hemos recibido en esta noche. Y sin lugar a dudas no se puede abarcar todos los temas como se quisiera en tan poco tiempo, pero sin duda, Pastor, nos está dejando con la semillita, ¿no? Y con esa espinita para más adelante, en otra oportunidad, poder hablar de manera más extensa, me parece, ¿no? Bien, en esta hora, en este momento, vamos a entrar a una ronda de preguntas. Estamos compartiendo con Kelly, con el pastor Macasi y su esposa Cintia, y con Homero también, que estamos sorteando las preguntas. Yo quiero empezar haciéndote una pregunta que casi al inicio nos hizo una hermana que se llama Gloria, ¿ya? Y ella dice, ¿cómo mejorar o cómo influenciar mi liderazgo con mis hijos? Ellos tienen potencial para el servicio. Mientras son pequeños obedecen y lo hacen. Van creciendo y ya toman sus propias decisiones. Pregunta de Gloria López. Perfecto. La familia es algo que es plan de Dios. Lo que yo le diría es, hay orientaciones bíblicas sobre justamente enseñar los hijos mientras son jóvenes, son niños, para que sigan el camino. La oración también. Algunas cosas que yo le haría. Los hijos van a mirar a los padres. Los padres son los principales maestros de los hijos. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Que no importa cómo lo haces en la iglesia. Lo que importa es cómo estamos en nuestra casa y nuestro hogar. Hay una historia de una mujer que llegó a la iglesia un lunes con todas sus cosas de su casa en un, ¿cómo se dice? Un camión, y dijo para el pastor, pastor, yo me estoy moviendo para vivir en la iglesia, vengo a vivir a partir de hoy acá, ya traje mis móviles, mi refrigerador, todo. Y el pastor, mira, no puede, porque aquí es la iglesia, ¿por qué usted viene? No, yo estoy mudando para acá con mis hijos, voy a vivir acá. Y ella dice, ¿por qué lo vas a hacer? Y ella le dijo, porque cuando yo estoy en la iglesia con mi esposo, él es el mejor esposo del mundo, es el mejor padre del mundo, me trata bien, sonríe, cuida de nosotros. Pero cuando salimos del servicio, este hombre es terrible, me habla malas cosas, habla malo para los niños y así por adelante. O sea, nuestra vida en diario con la familia, este ejemplo va a marcar. Pero específicamente lo que pasa, yo le sugiero, mi sugerencia es que usted estudie cosas relacionadas a la educación y la manera como tratar con adolescentes. Lo que pasa, los niños y adolescentes, el cerebro de ellos se está desarrollando. Así como sus cuerpos están creciendo y la ropa que usaban antes ya no sirve más, su cerebro está como que explotando con tantas informaciones, porque ya no están solamente en casa, ya empiezan a mirar otras cosas de la media, y entonces están con muchas mudanzas, muchos cambios. Usted necesita comprender eso para saber cómo actuar de la mejor manera. No sé si en su iglesia hay un ministerio que tiene hasta preparación de los padres para lidiar con eso. Los ame todo el tiempo, los cubra en oración, pero busque aprender. No sé si en español hay un ministerio llamado Universidad de la Familia. Hay en portugués, yo sé en inglés también, creo que hay en español. Y ahí, hermanos, hay entrenamientos justamente sobre creación creación de los hijos, cómo hacer eso, creación. Y ahí usted va a aprender algunas cositas. No tenemos tiempo para tratar, pero yo le digo, hermana, eso es lo que usted trató es clave, porque tu familia es tu principal ministerio, y qué cosa buena cuando tus hijos están ahí. Así que sígale, llévalos a la iglesia, pero sea usted y su esposo un ejemplo para ellos, y busque conocer en términos de cómo un padre debe actuar, una madre debe actuar,
para justamente tener un buen relacionamiento con sus hijos y garantizar que ellos van a estar en ese camino y no se van a alejar del Señor. Okay. Otra pregunta que tenemos de Andrés Manzanedo dice que a veces se siente que en algunos servicios falta el mover del Espíritu Santo. Entonces él pregunta lo siguiente: ¿cuál es la fuente o la fortaleza que usan los líderes o pastores para formar ese carácter de predicador con visión? Ok. Hermanos, yo tuve un gran cambio en mi vida cuando yo escuché un pastor y un ministro de alabanza de Brasil hace justamente 30 años esos días. Y eso me cambió los hermanos que hacían parte de este grupo de alabanza conmigo, nuestra vida, y hoy hay misioneros en todas las partes. Nosotros nos basamos por inspiración, por cosas que miramos. Cuando usted mira a alguien predicando, eso te inspira, esto te motiva. Entonces, hay algunas cosas en ese sentido. Primero, busquen la palabra cada vez más. Dedícate un tiempo de oración y adoración y empiezas a desarrollar esta comunión. La razón por que los discípulos estaban siendo usados por Jesús de maneras sorprendentes es porque ellos estaban con Jesús. Ellos pasaban tiempo con Jesús. Y una vez me fui a la playa cerca de mi ciudad y yo me dormí en la arena, cerca de mediodía. Cuando yo desperté, yo estaba como que rojo, porque mi piel estaba totalmente terrible, no sé cómo dice en español, queimado, estaba rojo totalmente. ¿Sabes por qué? Porque yo me expuse delante del sol. Y así como Moisés, que pasó 40 días en el Sinaí, ele, quando descendió, havia um brilho em seu rosto, que era a presença de Deus. Quanto mais uno se involucra com Deus em ayuno, em oração e conhecer comunhão na Bíblia, mais a presença do Espírito vai estar aí. E você vai começar a desenvolver isto. Quando uno aprende um instrumento musical, quando eu comecei a tocar guitarra, que difícil era, porque eu tocava, me doía os dedos, eu não fazia as notas bem. Pero el tiempo, mientras usted va entrenando, sigue perseverando, usted dedica más horas, usted empieza a hacer las notas con más facilidad. Es lo mismo las cuestiones espirituales. Pero eso necesita ser hecho en armonía con tu liderazgo. Porque si el líder de la iglesia tiene una visión que no permite esas cosas, va a ser difícil. Usted está bajo de un liderazgo y necesita honrar este liderazgo. A veces empezamos con cosas sencillas. Me acuerdo una vez que estaba con mis amigos, hicimos una lista de los cantos que íbamos a hacer, ensayamos, practicamos. Cuando llegó en la hora del servicio, yo miré para el muchacho que estaba conmigo, que iba a liderar la alabanza, y miramos y decimos, mira, no es esto que el Señor quiere. Y ahí simplemente por fe empezamos a cantar lo que Dios empezó a poner en nuestro corazón, y fue una tremenda bendición. A veces estamos predicando y algo como que nos habla, libera la palabra de Dios. Dios quiere usarte y va a empezar. Pero mira, busca. Pablo nos dice en Corintios, el capítulo, cuando él está hablando en el final del capítulo, ele nos dice entre 12 y 14, ele dice, buscad los mejores dones. Entonces tenemos que buscar para que Dios flúa a través de nosotros y estemos con nuestra mente lista para escuchar de Dios y ministrar y bendecir las personas, no en nuestra fuerza, pero en la fuerza del Espíritu Santo. Gracias, pastor. Aquí hay una pregunta que tiene que ver con los músicos. Armando Manzanedo pregunta, ¿las orquestas en las iglesias nos llevan a la misma presencia de Dios mediante la alabanza y adoración, los cánticos, ¿no? ¿Qué se debe hacer para que los músicos no se dejen influir con ritmos del mundo y se sienta que no es el Espíritu Santo quien los guía en ese momento? Perfecto. Hermanos, hay un punto que hasta yo tenía, pero hoy no pudimos cubrir, que se llama, yo llamo de homilética musical. ¿Qué es homilética? Los pastores saben lo que es. Es justamente la manera que usamos para predicar. Cuando uno va a predicar, tiene que usar como que algunas técnicas
de la introducción, los puntos que vas a enseñar o predicar. Es una manera de organizar tu prédica, tu expresión. Y homilética es una palabra que es secular. Los abogados usan eso, los políticos. Es como usted se expresa. Y de la misma manera que un pastor debe conocer homilética para preparar un sermón bueno y para así bendecir a la gente de una manera que les traga edificación, ungido, pero que le trate de alcance la mente de las personas y traga cambios por el poder de Dios. Yo digo que nosotros que somos músicos también y cantantes, ministros de alabanza, necesitamos de una homilética musical, una homilética de alabanza que va justamente a producir bendición para el pueblo. Cuando pensamos en alabanzas y en música, hay por lo menos dos elementos que me gustaría de hablar. Una cosa es la música en sí, las 12 notas de la escala occidental, do, re, mi, fa. Los músicos saben lo que es. Y la otra cosa son la letra, lo que decimos en esta alabanza. Y cuando miramos el Antiguo Testamento, ese es un punto que tratamos mucho en el seminario, es que cuando miramos para el Antiguo Testamento y que Dios se agrada cuando David establece su tabernáculo de adoración, y ahí David introduce la idea de los músicos, de los cantantes. Esto es algo revolucionario en el tiempo de adoración del pueblo de Israel, y es increíble la conexión que tiene con la iglesia. Es una lástima que tenemos poco tiempo, hermanos. Pero mira, cuando está tratando sobre los líderes, los músicos y cantantes que servían bajo el reinado de David, se dice que eran expertos, eran gente de alta calidad en la música de la casa de Dios. Mira, hay músicos que son expertos, que están tocando, dicen, no, secularmente, son tremendos, cantantes excelentes, pero necesitamos tener músicos que son expertos en la música de la casa de Dios. Y en este término, una de las cosas de homilética es, la música es algo que existe antes de nosotros, existe antes de la tierra, la música. Usted va a leer en Job, está ahí escrito sobre eso. Y la música causa un impacto en diferentes áreas de nosotros. Hay un lado emocional. Dependiendo de la música que escuchas, esto te va a producir un impacto en tus emociones. Si escuchas una música triste, ahí uno se queda triste. Si escuchas una música de gozo, ahí te pones alegre. Y los ministros de alabanza necesitamos ser expertos en la música de la casa de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Hay momentos que el Espíritu de Dios quiere que la música produzca gozo en el pueblo. Y le digo, hermano, ahí está José Antonio, es un tremendo músico. Si él toca una música en un tono menor, muy despacito, eso no va a motivar a la gente. Eso cualquier músico, los músicos clásicos, cuando producían una música, ellos sabían cómo producir una música para producir un efecto hasta emocional también. Entonces, hay momentos que Dios quiere que haga júbilo. Un músico tiene que saber cómo usar eso. Y este júbilo va a estar, hasta va a envolver tu cuerpo, va a te motivar a estar gozoso. Hay algunos momentos que Dios quiere traer, por ejemplo, quebrantamiento. La música va a ser diferente. Lo que yo creo que no podemos hacer, como estamos tratando antes, es simplemente hacer lo que hacemos de la manera que hacemos, sin pensar, sin racionar y sin la dirección del Espíritu. Yo mismo estoy componiendo, yo acostumbraba a compor muchas músicas más de adoración, tranquilas, y hubo un punto que yo digo, ¿sabes qué? Alegría es fruto del Espíritu de Dios. Y yo digo, Señor, ayúdame a componer músicas que pongan tu pueblo alegre, gozoso. Y empezó a haber muchas músicas así de gozo. O sea, es que estamos acostumbrados muchas veces con una visión y una mentalidad que viene de la Iglesia Católica. ¿Ustedes ya miraron los santos, las imágenes de los santos de la Iglesia Católica, cómo son? Usted no es costumbre mirar un santo gozoso. ¿Verdad que sí, hermanos? Los santos tienen siempre una cara de sufridos. Exacto, mirando arriba, con sangre, que te da miedo. A veces estoy en Europa y voy a visitar turísticamente una iglesia católica. Hermano, uno sale mal, porque puros rostros
no, de dolor. No fue para eso que Jesús vino. Jesús vino para que estemos alegres, gozosos. Y nuestra música tiene que reflexionar eso también en los momentos que Dios, el Espíritu Santo, trae eso. Podemos tratar mucho, de muchas cosas, pero como que un resumen. El Espíritu de Dios a cada servicio tiene las atmósferas, tiene momentos que quiere obrar con la iglesia también a través de la música. Y en algunos momentos de pura adoración, y yo concordo, cuando estás delante de Dios, tú no vas a saltar. Cuando estás delante de Dios directamente, tú te vas a bajar, tú te vas a postrar con tu rostro y te vas a quedar ahí porque sabemos que somos polvo. Ni mismo vamos a querer alzar nuestros ojos. No, vamos a estar ahí. Pero hay momentos que le alabamos con intensidad y hay momentos que celebramos todo. O sea, cada momento el ministro de alabanza tiene que tener sus armas, tiene que tener los cantos y el preparo para producir la música correcta en la casa de Dios, segundo la dirección que el Espíritu tiene para este momento. Es algo que uno tiene que desarrollar dentro de su cultura, y ahí nomás lo voy a hacer. Hoy estamos importando, nosotros latinos estamos importando muchas músicas de la cultura de otros pueblos. Dios les está usando, pero a veces están todos quedando igual. Pero allá en Apocalipsis dice que son gente de todas las razas, tribus y naciones. Así que tenemos que tener música peruana, música brasileña lista para adorar a Dios. Ya estoy hablando mucho, perdón. Seguimos adelante. Adelante, Pastor Macasi. Hay una pregunta que usted tiene también por ahí. Sí, aquí vamos a hacer una pregunta. Dejo a mi esposita que pueda hacerla ella. A ver, tenemos aquí a nuestro hermano Juan Bautista Pupuche. Nos dice, ¿cuál sería el equilibrio en el tiempo de la administración de la alabanza y el tiempo de la administración de la palabra de Dios? Perfecto. Hermanos, nosotros somos humanos. Como somos humanos, lo que yo hablé desde el principio, necesitamos de una cierta estructura en lo que vamos a hacer. O sea, arreglar el tiempo es nuestra parte, nos toca a nosotros como pastores, líderes del servicio. Y necesitamos hacerlo mejor. Así que este tiempo es algo que depende de su congregación, de la realidad de su iglesia. Pero se acuerdan de que puse en esta pantalla que la Trinidad tiene un plan para esta reunión y hay gente que tiene necesidades. Y la gran meta, yo les diría, es que el pastor, los pastores y los ministros de alabanza estén en una comunión tan profunda con el Espíritu de Dios que van a saber exactamente el momento que necesitan. Primero, la clase de música que van a cantar, el momento de cantar, sea adoración, celebración, júbilo, lo que sea, el momento de hablar, lo que hablar y así por adelante. Les voy a contar una cosa que me impactó, que escuché un pastor hablando. Él dijo que en su iglesia los servicios ya eran lunes. Él dijo, si 4 personas diferentes van a 4 servicios diferentes en nuestra iglesia, y era una iglesia que fluía así espiritualmente. Yo estuve allá, es increíble, una iglesia brasileña en el sur del país. Él dijo, la primera persona iba a decir en el primer servicio, este pueblo es muy raro. Yo fui ahí en este servicio y pasaron todo el servicio arrodillados, orando, llorando, muy raro. Si otra persona fuera en el servicio de la semana siguiente, iba a tener otro relato, iba a decir, este pueblo es muy raro. Pasó el servicio entero se gozando, saltando, aplaudiendo, solo hicieron eso en el servicio. La tercera persona que se fuera en el tercer servicio iba a decir, este pueblo es raro. Pasó todo el servicio con el pastor con la Biblia, les explicando la palabra de Dios, les enseñando y todo más. Y en el cuarta persona, en el cuarto servicio de la cuarta semana, iba a decir, este pueblo es raro. Empezó el servicio, el pastor les estaba dando unas palabras proféticas, invitando a la gente adelante, y después hubo milagros y todo más. Lo que él quería decir es que a cada día Dios sabe exactamente lo que es necesario. Es obvio que eso es muy, muy radical. Imagínate cada servicio así tan... Pero lo que necesitamos es planificar nuestra parte de una manera que el Espíritu de Dios tenga libertad cada vez más para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Entonces estamos sensibles. Hay algunas iglesias que la administración de la palabra es más necesaria, es un tiempo de enseñanza.
Outros que a presença de Deus está tão grande que o povo está se gozando, está experimentando algo na adoração e Deus está obrando. O Espírito tem que coordenar e nós temos que manter o ordem, a reverência apropriada, evitar excessos, coisas que não são buenas, pero sempre Deus nos vai dar a direção para sua igreja. Cada de nós estamos com um povo que é diferente. Não temos que seguir o que se passa em Austrália, em Estados Unidos, em Brasil. Não, é buscar Deus o que tu queres para minha igreja acá, en el nível que estemos. E aí, pero sempre querer mais de Deus. Não estar como que satisfeito onde estamos, algo mais de ti. Não sei se contestei como lhe gostaria, pero é minha sugerência que você pueda estar fazendo como recebendo de Deus. Dos preguntas así seguiditas al hilo, ¿ya? Dice, ¿qué se debe hacer para evitar dar más prioridad al ritual del culto, ¿no? Es decir, al programa, que al mover del Espíritu Santo, ¿no? Y seguidito ahí, en cuanto al ritmo, o sea, debe ser al estilo musical, ¿cuál se debe usar? ¿Qué estilo musical se debe usar? Ok. La primera cosa, yo cuando era joven, a mí me gustaba un estilo de servicio. Y yo miraba a mi iglesia, que era una iglesia más como que tradicional, y decía, mira, perdón la expresión, pero mira esses viejitos, qué cosa más ultrapasada, qué cosa que no. Pero el tiempo pasó y yo empecé a respetar mucho a esos viejitos, porque yo era joven, ellos ya habían pasado toda una vida en la iglesia y seguían fieles a Dios ahí. Qué cosa linda, ¿no? Y ellos venían de un otro momento. A ellos les gustaba de otra clase de música, porque eran de 4 décadas atrás, de 40 años atrás. Por eso les empecé hablando de cultura. Hermanos, lo que para mí como brasileño es una cosa buena, hasta en términos de comida, tal vez para ustedes como peruanos o argentinos es una cosa que no es buena, porque nosotros somos moldeados por nuestra cultura. Hay ritmos en Brasil que algunos se encantan y se abren para Dios y adoran a Dios y experimentan cosas tremendas, mientras otros hermanos brasileños les suena muy mal, porque dentro de su visión esto es una música mundana y algo así. Entonces, en verdad, todos estamos en el mundo, ¿no? Lo que yo digo en términos de música, pronto regreso a la liturgia, pero en términos de música, lo que yo creo que no es bueno es cuando estamos simplesmente siguiendo una moda de la cultura secular. En Brasil eso se pasa mucho en las iglesias. Les voy a dar un ejemplo. Ahora hay una clase de música que se llama forró universitario. Es una de las clases. Y eso ahí nomás es para la gente que va a las fiestas para tomar, para danzar y para se envolver, hombres con mujeres. Si yo en la iglesia sé que en el mundo están haciendo eso, y yo agarro eso para traer para acá solamente porque es una moda y la gente, yo creo que eso no está bueno, porque nosotros somos de la cultura de los cielos y tenemos que buscar. Yo creo que el Espíritu Santo nos capacita para compor y para hacer músicas que están en conexión con los cielos. De una manera, yo voy a tener la influencia de mi cultura. Imagínate antes de los sintetizadores, en Perú, no sé, había tambores, había flautas, eso es la realidad. Usted iba a componer una música así. En Europa, Johann Sebastian Bach tenía los violinos, tenía el clavo, tenía el piano, y él usaba eso porque era de su cultura. Entonces, eso es muy importante. Nosotros, a veces nuestra visión está mucho en buscar esto está cierto, esto está errado, eso es pecado, eso no es pecado, eso se puede, eso no se puede, en vez de entendermos cuál es nuestra realidad, lo que Dios quiere hacer. Entonces, en términos de cómo balancear, yo creo que la primera parte, por favor, José Antonio, es cómo balancear el programa con las cuestiones del espíritu, ¿no? Exacto, sí. Entonces, hermano, eso Dios te va en tu iglesia y eso está conectado con tu pueblo, con el pueblo en términos de los hermanos que frecuentan esta iglesia. Si yo voy a ser un pastor de una iglesia de hermanos de 60 años, 70 años, les digo, yo voy a cambiar las músicas que a mí me gustan,
porque yo no como ministro de alabanza no estoy para cantar las músicas que a mí me gustan, pero sí para permitir que esta congregación a donde Dios me puso va a estar alabando a Dios. La alabanza no es mía que soy cantante. Hasta el ton de la música, yo no voy a cantar para mi voz, yo voy a cantar para lo que sea mejor para la iglesia, porque yo soy un servo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo son las personas que están ahí? Yo tengo que servirlas. La liturgia yo tengo que como que moldear. Hasta la iglesia católica, el año 30 o 40, cambió algunas cosas de liturgia para poder con la gente. Si yo estoy por otro lado, si estoy con los americanos, yo voy a hablar un lenguaje y me portar de una manera que ellos puedan recibir. Dos cosas para terminar. Jesús, ahí en los evangelios dice, Jesús hablaba según la capacidad que la gente tenía de escucharle. ¿Sabes qué es eso? Nosotros, ministros, tenemos que percibir la realidad del pueblo y hacer de manera que ellos sean bendecidos. Sea el estilo de música, sea algo que los bendiga y realmente la voluntad de Dios pueda se cumplir. Y Pablo dijo, yo me hago hasta de loco para ganar los locos, para que Jesús sea glorificado. Ese es un tema que tiene muchos detalles, no es blanco y negro, cierto o errado. Tienes que entender la realidad cultural, la realidad de tu iglesia para producir lo mejor para la gloria de Dios bajo la sensibilidad del Espíritu Santo. Muchas veces lo que decimos que es el Espíritu Santo nada más es do que nuestra visión basada en nuestra educación, nuestra cultura, y decimos, es así que Dios obra. No, es así que usted es y cree que Dios obra así, porque a veces Dios obra de maneras diferentes. Una última pregunta, pastor. ¿Está bien? Perfecto. Una última pregunta. De parte de Rosa Rodríguez, ella pregunta, o más que pregunta, nos dice lo siguiente. ¿Qué le aconseja a los adoradores o líderes que puedan realizar o hacer en su vida diaria para desarrollar y para que se refleje y se extienda a la congregación y sea verdaderamente ministrada? Perfecto. Nosotros como líderes de alabanza tenemos diferentes áreas para desarrollar. Sin embargo, tratamos de música. Usamos la música en la casa de Dios. Así que una de las áreas que tienes que desarrollar es en la área musical. Yo siempre estuve involucrado con el ministerio de alabanza y yo siempre toqué y yo busqué aprender mi instrumento de una manera que yo esté confortable. En estos últimos tiempos estoy cantando más solo y yo estoy buscando desarrollar mi capacidad de cantar mejor porque nunca he estudiado. Entonces estoy buscando desarrollar en una área que es la área de la música. Si usted canta, que cante lo mejor. Si usted toca, que toque lo mejor. Es una área de desarrollo. Porque si está ministrando, es mejor. O si vas a tocar con alguien, estás listo. Tienes excelencia en tu capacidad, en tu habilidad musical. Esa es una área. Pero creo que usted está tratando, la pregunta fue en términos de nuestra intimidad con Dios. Y les voy a presentar un salmo que creo que es mi preferido, es lo que más me gusta, es el Salmo 63, que es un salmo de David que yo creo que como que él nos presenta un poco de su intimidad con Dios. Él dice, tú eres el mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti y mi cuerpo te desea como si yo estuviera en un desierto. Y él dice, así te busco en tu santuario para mirar tu poder y tu gloria, porque tu gracia, tu amor es mejor que la vida. Nosotros tenemos que desarrollar en nuestra habitación, en nuestro cuarto, este tiempo de adoración con Dios, este tiempo de intimidad. Leyendo la palabra tranquilita. No estamos con prisa de leer 20 capítulos, no. Leer hasta que Dios hable contigo, meditar, escuchar lo que está diciendo. Hermanos, es una relación como una amistad. A veces vamos a arrodillar y no, es como que está árido, Dios no está ahí, pero si seguimos insistiendo, en un momento los cielos como que se van a abrir, vas a experimentar algo de Dios, la presencia de Dios, y lo que vas a hacer es llorar, porque Dios te habla cosas, porque Dios te ministra. Entonces,
es una inversión, es un tiempo de inversión en tu relación personal con Dios, porque fue eso que Jesucristo hacía. Pasaba noches orando, pasaba noches en comunión. Cuando él bajaba del monte de oración, ahí él tenía unción para ministrar. Y va a hacer la diferencia. Yo, el pastor que trabaja en la iglesia hispana allá en Orange County, en California, él me dijo que conoció al pastor Marco Barriento, que todos conocen, antes que él fuera muy conocido. Y él me dijo que este hermano Marco Barriento pasó cerquita de él, era un joven, y él sintió algo especial, no más cuando él pasó cerca de él, y después lo miró ministrando en la iglesia allá en México, una cosa tremenda, y dice, hay algo especial en este joven. Seguro porque es un llamado, pero también porque hizo una inversión en la presencia de Dios. Y seguro que todos nosotros, a veces queremos actuar mucho con nuestra mente. Yo estudio, yo quiero estar preparado mentalmente, pero sabemos que la diferencia que va a hacer el Espíritu Santo de Dios. Y también, además de eso, estemos sensibles con la congregación, lo que está pasando, lo que Dios quiere hablar, porque ahí va a ser una alabanza hasta profética, porque es Dios que va a hablar a través de nuestra boca, bendecir a la gente. Y Pablo, cuando presenta el servicio del Nuevo Testamento en 1 Corintios capítulo 14, él dice, es importante la profecía, la voz, porque cuando Dios habla, las cosas se pasan. En otras palabras, desarrolla tu capacidad, tu habilidad musical, pero desarrolla tu habilidad espiritual a través de leer la Biblia, de adorar en privado, tú y yo solamente, de tener esas experiencias. Y yo les digo, ahora hace un año yo hice una música que trata justamente de eso, de cerrar la puerta y estar en la intimidad con Dios y adorando. Y les digo, no sé ustedes, pero a veces nosotros cuando vamos a ministrar, y yo voy en muchas iglesias, qué duro cuando estás ministrando una alabanza y tu corazón está lleno de gratitud, pero mira a la gente está así, unos mirando el reloj para saber cuándo va a terminar, no están conectados, nivel. Entonces, sea sensible para ser una bendición para tu congregación y cada vez más, Señor Dios, un poquito más, algo más, llévanos a un tiempo mejor, porque la palabra de Dios dice en 2 Corintios, Pablo nos dice que somos cambiados de gloria en gloria. Proverbios nos dice que el camino de justo es como la luz del día que va cada vez siendo más claro. Así tenemos que ser, no estamos contentos a donde estamos, pero queremos más de la presencia, de la gloria del Señor, que su nombre sea más glorificado, porque Él merece eso cada vez más. Muchísimas gracias, Pastor César Vasconcelos. Realmente podríamos pasar horas y horas aprendiendo más de la palabra de Dios y de lo que Dios te ha dado para impartir también. Creo que todo lo que comienza también tiene que terminar por un momento o hacer una pausa. Y en esta hora quisiera presentarte también a ti, al director del Ministerio Cristiano Love Perú, el pastor César Mamaní. Y quiero darle pase al pastor César. Adelante, pastor. Muy buenas noches a todos. Estoy muy compungido por tan profunda enseñanza. No quisiera hablar más, sino tener una oración, y quiero invitar al pastor Rafael Payarco, si pudieras dirigirnos en una oración por César y por la exposición de la palabra del Señor. Pastor Rafael, ¿estás ahí? Amén. Buenas noches, pastor. Gracias, pastor César Vasconcelos, por tanta sabiduría impartida en esta noche. Toda la ciudad de Huancayo, agradecidos a Dios por su vida. Tremendas preguntas que nos hizo en esta noche, que llevó a nuestros corazones. ¿Por qué hacemos como hacemos las cosas? Es una pregunta tan profunda que ministra nuestras vidas. La simple pregunta ministra nuestras vidas, porque hemos hecho las cosas siguiendo modelos, siguiendo tradiciones que hemos viniendo aprendiendo de nuestros padres, pero nunca nos hemos preguntado por qué los hacemos. Gracias, pastor, ha sido de mucha bendición. Aquí estamos con toda la familia escuchando. Y bueno, permítanos orar por usted, pastor. ¿Amén?
Padre, te damos gracias en esta noche por la vida de tu siervo. Gracias, Padre, por esa sabiduría que has impartido en su vida y que le has dado, Señor, esas palabras para que nos pueda, Señor, oh Dios, bendecir a toda esta nación de Perú. Te damos gracias por su vida. Bendecimos su vida, bendecimos su ministerio, bendecimos su familia. Señor, sigue añadiendo más, Padre Celestial, a tu siervo. Conforme él va impartiendo, tú le vas dando más, Señor. Tu palabra es fiel para con todos nosotros. Te damos gracias, Espíritu Santo. Bendecimos su casa, bendecimos su ministerio y oramos por tu siervo, Señor. Que tu paz, que tu bendición sea sobre su vida en abundancia todos los días de su vida. Gracias por este tiempo de administración, Espíritu Santo. Tú nos has dado este momento para hablarnos y ministrar nuestros corazones y hacernos reflexionar cómo estamos administrando tu iglesia, cómo estamos administrando tu casa. Gracias te damos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, agradezco mucho también a todos los coordinadores. Por ahí he visto a Esaú. En el Perú tenemos muchos coordinadores y quiero decirles que de eso se trata. Queremos que la iglesia vuelva a la palabra de Dios. Unción y palabra. Hechos habla claramente eso. Unción y palabra. No solamente palabras secas. Unción y palabra. Las dos juntas va a hacer que renueve la iglesia y haya un avivamiento en la iglesia. Quiero decirles también que agradecemos a Dios por la vida de el pastor César y a través de José Antonio hemos contactado, hemos conversado y le hemos pedido que en todo este tiempo él nos acompañe. Estoy pensando quizás en tener un fórum de esas 8 horas para poder ayudar a la iglesia, para poder influenciar a la iglesia. Y también el pastor Luis Orrilla lo que ha hecho es transmitir este mensaje a todos. Y le he dicho a él, pastor César, que en cualquier momento que él desea que enseñemos esto a su iglesia, estamos listos para enseñar. Ese es el Ministerio Cristiano Logos Perú. Queremos caminar con la iglesia. Queremos ministrar a la iglesia, queremos llegar a Huancayo, queremos llegar a Juliaca, queremos llegar a Pucallpa, a donde no llegan, queremos llegar ahí. Por eso damos gracias a Dios por cada uno de los coordinadores, doy gracias a Dios por el equipo que tenemos, doy gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos está uniendo y atrayendo a muchos expositores de muy alta calidad. Y ahora también quisiera anunciarles que el próximo jueves vamos a tener un descanso. 6 días trabajarás y el 7º descansarás, dice la palabra de Señor. Vamos a descansar y trabajar con el equipo, pero quiero anunciarles algo y va a encajar con lo que el pastor César Vasconcelos ha hecho. El jueves 5 va a estar con nosotros 2 siervos del Señor. La intención es que usted aprenda lo que ahora ha dicho el pastor César acerca de un líder, pero un líder que no se conforma, no es conformista, ¿no? Un impulso para nosotros es la inconformidad, no estar conformes, Y claro, todo el Perú está inconforme. Pero de los 100 inconformes, solamente uno trae una solución. Muchos de ustedes están ahí en provincia y tienen sueños de Dios, así como José tuvo un sueño que al principio quizás no lo entendió. Dios quiere hacer grandes cosas con cada uno de ustedes. Dios quiere hacer grandes cosas con el ministerio de cada uno de ustedes. Y quizás las circunstancias no es apropiada, quizás los líderes no te están ayudando. Entonces, ese jueves 5 hay 2 ministros que van a estar con nosotros y son peruanos, iniciaron aquí, hoy están ministrando en Cristo para las Naciones, están dirigiendo en Gateway Church, en New River Church, en pasión por el ministerio. Entonces queremos a ellos escucharles y ver cómo es que Dios ha levantado ese liderazgo de tal manera que a través de ellos ahora estamos siendo bendecidos aquí en el Perú.
muchas iglesias, y muchos de los que están pasando por el Ministerio Logos Perú están conectados directamente con ellos, y los miércoles ustedes están llevando los adoradores otro programa. Así que gracias, y también queríamos decirle que si usted desea el PowerPoint de la presentación del pastor César Vasconcelos, él lo está dando. Mira, qué lindo corazón. Él trabaja para el reino. Él no trabaja para institución, él trabaja para el reino. Y lo está dejando el PowerPoint. Si usted desea, por favor, solicítenos. Pero un favor, entren por favor al Facebook de Ministerio Cristiano Logos Perú. Dale un link para que nos ayude. Y ahí usted va a encontrar incluso la grabación de esta noche del pastor César Vasconcelos, ¿no? Y usted va a ser bendecido. Quiero terminar y no alargar el tiempo. Somos bendecidos para bendecir. Y como dijo el pastor Vasconcelos, estamos para servir. No estamos para ser servidos, estamos para servir. Gracias una vez más, Pastor César. Pastor César, Sí. Pastor César Mamaní, Pastor César Vasconcelos, quisiera hacer un último saludo, una despedida final, quizás escuchamos todos, Pastor César. Vasconcelos. Ajá, Vasconcelos, siendo la aclaración. Muchas gracias, hermanos. Para mí un privilegio, un honor, y ojalá en el futuro otras oportunidades. Como dije, tal vez el primer semestre vamos a estar ahí en Perú. Y me gustaría mucho, si es posible, si usted tiene su red social, yo estoy empezando esta específico en español, César Vasconcelos ESR. Todavía no hay cosas allá, pero voy a empezar. Y hasta una idea, si usted tiene preguntas, me envía y grabo videos contestando. Entonces será una alegría seguirnos juntos, no solamente a través del Ministerio Logos Perú, pero también de esas oportunidades. Un honor, un privilegio. Que Dios les bendiga y les use grandemente para gloria del nombre de nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora vamos todos a abrir, por favor, nuestras cámaras. Queremos hacer una toma y usted va a saludar. Todos, por favor. Todos. Muchas gracias, Pastor. Abrimos nuestras cámaras. Y micrófonos también. Abran sus micrófonos. Los micrófonos también, por favor, ábranlas. Todos. Saludos, Pastor César, bendiciones. Bendiciones, Pastor César. Bendiciones. Gracias, Pastor César. Bendiciones. Sirva Perú. Pastor César. Gracias por la enseñanza. José Antonio Vázquez, bendiciones. Gracias. Bendiciones también. Pastor César Vasconcelos, bendiciones. Dios bendiga. Queremos que coordines por allá. Bendiciones, Pastor, tremendo. Vasconcelos. Gracias por todo, pastores. Que Dios me los bendiga a cada uno. Dios me lo bendiga a todos, hermanos. Sigan en misterio. César Mamaní. Muchas bendiciones. César Mamaní. Pastor, buenas. Pastor, bendiciones. Dios me lo bendiga, me lo guarde, me lo cuide. Muchas bendiciones. Recordándolo, pastor. Dios te bendiga, Salomón. Pastor César Mamaní, soy Anthony Quintana, el hijo de la hermana Lida Villafranca. Oh, Tony, ¿cómo estás? Bendiciones. Pastor, Dios lo bendiga. Conéctate, deja tu celular, por favor, número celular. Ya, se lo dejo aquí por internet. Te lo dejo porque yo también estoy asistiendo en la iglesia del Pastor Luis para que él me pueda contactar también en sus videos. Déjalo ahí para mandarte todas las invitaciones. Deja en el Chao, chat. Pastor José Antonio Vázquez, bendiciones. Los saludo el hermano Néstor Quintero. Bendiciones también para ustedes. Que Dios me los bendiga. Nos seguimos cuidando, seguimos buscando al Señor y nos vemos Chao, Pastor César Vasconcelos, bendiciones. Nos vemos dentro de 2 semanas. Dentro de 2 semanas. Muchas bendiciones, gracias. Muchas gracias. Pasen la voz. Pastor César, por la pastora Mónica de Amistad. Hasta luego, hermanos. Nos vemos dentro de 2 semanas. Bendiciones.